Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Gracias porque siempre cuando se me invita yo estoy presto, porque la palabra del Señor hay que llevarla donde nosotros podamos llegar. Contento, pero que aunque está un poco lluvioso, no ha detenido que muchos hermanos nos podamos reunir y escuchar la palabra del Señor, pero también así nos están mirando de muchos lugares, ¿no? Que la palabra del Señor que se siembra pueda llegar a cada uno de todos nosotros y que pueda sentarse y que pueda ser una semilla que pueda germinar y que pueda dar fruto, ¿no? Vamos a el tema que he querido tocar hoy día. Es un tema muy propicio para el mes o para el tiempo en que vamos a entrar, ¿no? En una semana ¿cuántos años? Vamos, si están concentrados, ¿cuántos años en una semana? Cumplimos 170 y cuántos años, 78 años desde que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. 178 años de gracia, 178 años de misericordia de Dios para nosotros. El sábado desde el principio hasta la eternidad es el título. ¿Ya? Vamos, el sábado desde el principio hasta la eternidad. En el libro que tocamos hoy día, que leyó el hermano, se encuentra en el libro de ¿qué? Isaías 58. Es uno de los versículos que nosotros nos sacamos pecho, porque es el que sabemos más, porque lo hemos aprendido siempre, ¿cierto? Pero hay un punto fundamental en que tenemos que analizar. El versículo dice: y los tuyos edificarán ¿qué? Las ruinas antiguas. Se reedifica porque ¿qué? Porque inicialmente estuvo algo y fue por el lapso del tiempo o por cualquier otro motivo fue arruinado. Por eso es que dice que vamos a ¿qué? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, algo que existía antes. ¿Qué será? Los cimientos de generación en generación levantarás, la restaurarás, la construirás de nuevo. Y serás ¿qué? Llamado ¿qué? Reparador. Un reparador no es igual, es el mismo concepto de constructor, no. El constructor hace. El reparador en este concepto está reparando algo que ya estaba construido, que estuvo hecho, ¿cierto? Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el versículo. Uno de los puntos fundamentales, hermano, uno de los puntos fundamentales que como iglesia, como doctrina, como lo que nacimos, se encuentra en el santuario. ¿Por qué entender el santuario es tan importante? Porque es la base doctrinal de nosotros. Porque en este punto nosotros entendemos ¿a qué? La obra de Cristo por nosotros. Entendiendo el santuario, entendemos la misericordia, la gracia de Cristo en favor nuestro. Pero entendiendo en el santuario también el concepto, lo que nos enseña el santuario, entendemos también que hay un tiempo, que habría un tiempo, no todo es eterno. El típico, el que teníamos aquí en la tierra, ustedes saben, esto es un concepto que lo sabemos, y que si no lo sabemos debemos saberlo. Había 365 días y después había un día, el famoso día de la expiación. Hermanos queridos, el concepto del santuario es algo de nosotros como iglesia, porque vuelvo a decir, entendemos la obra de Cristo a favor nuestro. La hermana White, voy a leer 2 o 3 conceptos que dice en mensaje selecto: la mente de los creyentes
había de ser dirigida al santuario celestial donde Cristo ha entrado a hacer expiación por su pueblo. Hermanos queridos, hay algo muy importante. Aquí en la tierra, cuando entraba el sumo sacerdote a hacer la expiación, era de aquellos que se habían arrepentido en el año y se habían confesado sus pecados. Por eso se hacía la expiación. Cristo ha entrado a hacer la expiación por su pueblo, por los que alguna vez se acercaron a ¿qué? Y dijeron y aceptaron a Cristo como el Salvador. Mensaje selecto. Ahora vemos en el otro concepto, con eso termino estos conceptos. Evangelismo 165 dice: la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario es fundamento de nuestra fe. Y uno de los fundamentos de nuestra fe que estaban reflejados y que están reflejados adentro del santuario en el lugar santísimo era la ley de Dios, ¿o no? Estaba ahí en el lugar santísimo, en el propiciatorio, era la ley de Dios. La hermana lo ve como que está ahí y que el sábado brillaba más. Por eso es importante entender estos conceptos del santuario. Mi tema ahora es una parte de ese santuario, tal vez uno de los más importantes, que es la reverencia y la obediencia estricta a su ley. Pero dentro de su ley, algo que marca y que sella es el cuarto mandamiento. Y continuando con dentro de este concepto del santuario, vamos a continuar y quiero invitarlo a leer, a que abran su Biblia, siguiendo el libro de 58 de Isaías hasta el 14. 58, 13 y 14. Y dice, ahora un concepto que íbamos, a rato leíamos que íbamos a hacer que reparador de ¿qué? De portillo. Ahora, ¿qué vamos a reparar? ¿Qué ha sido destruido por el mundo cristiano? ¿Qué ha sido destruido por el mundo entero? El mundo entero ha destruido los conceptos que Dios hizo. Cuando el hombre salió del Edén, Dios le dio el sábado, Dios le dio el matrimonio, pero también le dio ¿qué? Le dio la reforma, la alimentación, ¿sí? Esos son otros temas. Vamos a enfocarnos a lo que le dio ahora, que es el sábado. Pero este concepto ha sido atacado. Este concepto ha sido atacado desde el principio. Este concepto ha hecho la división entre los que aman y los que no aman a Dios. Entre los que hacen su religión de acuerdo a sus necesidades y los que hacen de acuerdo a lo que Dios exige. ¿Qué teníamos que reparar? ¿Qué tenemos que reparar? Y el 13 dice, si retrajeres que el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios lo llama ¿qué? Santo, separado, su día sábado. Y lo llamares delicia santa, gloriosa de Jehová, y lo venerares. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Por qué? Porque es un día santo, un día separado, que tenía un objetivo para Dios, por eso se lo dio al hombre. Entonces, viene una condicionante. Si haces esto, entonces ¿qué? Te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer ¿qué? La heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno de Jehová lo ha dicho. Tremendo, ¿no? O sea, tú haces eso y yo te hago subir a los montes y vas a estar conmigo por la eternidad. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho, dice Jehová. Hermano querido, mucho se ha hablado acerca del sábado y siempre se lo habla. Es que tenemos que hablarlo. Es que tenemos, hasta que sea nuestro último tiempo, tenemos que restaurar lo que Dios creó. El mundo cristiano lamentablemente sigue una idea cristiana
de hombre que ha sido manipulada por el hombre de pecado. Entonces, pero nosotros tenemos que restaurar eso que Dios hizo al principio. ¿Qué hizo al principio? Génesis 1:27 dice, vamos a ver, 1:27, ¿qué dice? Y creó, Dios había empezado a crear todas las cosas. Creó todas las cosas, las creó, lo vemos nosotros en el libro primero de Génesis, empezó a crear, creó los mundos, creó las plantas, creó el sol, creó la luna, creó el agua, creó todo. Y se sentía feliz porque era su voluntad. Para aquellos que dicen que eran 6.000 años o que son 1.000.000 de años, le quitan el poder de creación. Porque Dios no se baja a hacer. Dios manda y existe. ¿Sí? Dios mandaba y existía. Ese es nuestro Dios. Dijo y fue hecho. Mandó y fueron las cosas. ¿Sí? Él no es humano para empezar a agarrar la picota para hacer las cosas. Él no es humano para agarrar al ser humano y buscar laboratorios para crear la sangre. No, Él no es humano. Él manda y existe. Entonces dice, cuando ya lo vio, en el 27 dice, y creó Dios ¿a qué? Al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Principio fundamental desde el principio. No solamente el sábado, aquí no está diciendo otro principio. Varón y hembra lo creó. Dice que Eva se llamaba Adana, ¿no? Varona. Eva se llamaba varona. O sea, desde el principio Dios dio su regla de la existencia que Él había creado. Y así se va a dirigir. ¿Ya? Entonces, teniendo el concepto de lo que Dios había hecho al hombre, nos introducimos siguiendo en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice así. Estaban terminando las cosas, Dios había terminado. Y fueron acabados los cielos y la tierra, 2:1, y el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día su obra que hizo, y reposó el séptimo de toda su obra que había hecho. Descansó porque ese hermano estaba cansado. No estaba cansado. ¿Acaso Dios es hombre para estar cansado? Entonces, ahora sí, vamos a introducirnos. Y dice, y bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. El sábado fue dado al hombre para que en el sábado nosotros recordemos la obra creadora. Y Dios se lo dio al hombre primero por su propia, lo guardó por su propio ejemplo. Yo lo voy a hacer así y ustedes van a seguir así, para que cuando ustedes lo hagan, ustedes recuerden que yo los creé. Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal, fue introducido en el escenario el hombre. Cuando terminó Dios, hizo al hombre corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido preparada. Empieza el hombre que todo lo que Dios había hecho se lo había hecho para la humanidad, para el hombre. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudieran mirar. El hombre fue el vicegerente de Dios en la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga poder sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra lo creó. Se colocó a Adán en Patriarca y Profeta página 24, se colocó a Adán como representante de Dios sobre las órdenes inferiores. Los animales no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidades de amar y servir
al hombre. O sea, el hombre iba a estar, si el hombre se haya mantenido fiel, la naturaleza estaba bajo el dominio del ser humano. El salmista dice: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Qué responsabilidad y qué gloriosa responsabilidad tenía Adán cuando fue creado, cuando el ser humano fue creado. El hombre, dice, había de llevar la imagen de Dios, tanto en semejanza exterior como el de carácter. El hombre tenía que llevar ¿qué? La semejanza de ¿quién? Tanto en lo que exterior y también en el carácter. El carácter cuando fue creado Adán, tenía un carácter noble, ¿no? Y santo, porque no conocía pecado. Ese era el carácter que el hombre tenía que desarrollar por la eternidad. Y ese era el carácter que tenía que el hombre desarrollar. Y cuando se encontrara en el séptimo día, con esa santidad tenía que ¿qué? Tenía que recordar su creación inicialmente. Ahora nos lo da no solamente para que recordemos la creación. Cuando se introdujo el pecado en el ser humano, no solamente el sábado viene a ser que debemos recordar a Cristo como nuestro creador, sino también a Dios como nuestro creador y sustentador, sino que ahora también lo recordamos como nuestro redimidor. Apreciado hermano, el hombre debe llevar la imagen de Dios tanto en semejanza exterior como en el carácter. Únicamente Cristo es la imagen misma de su sustancia. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Patriarca y Profeta 24. Ese era el hombre, así fue creado. Cuando fue creado en perfecta armonía, y a ese hombre en perfecta armonía se lo dio ¿qué? Se lo dio el sábado. A ese hombre se lo dio. Entonces, vemos aquí que el sábado en la creación, cuando salió el hombre de las manos de Dios, lo puso, ahora le da algo importante. Le da el sábado. O sea, porque entendamos que el sábado no es como algunas personas dicen cuando usted habla con algunos cristianos y usted le dice, empieza a hablar del sábado y usted ya tiene la respuesta y le dicen ¿qué? El sábado de los ¿quiénes? De los judíos. El sábado va más allá de los judíos. Porque desde aquí, de este momento, hasta aproximadamente cuando se lo dio a Moisés, estamos hablando de casi unos 2500 años, tal vez más, para que haya aparecido ¿quién? Moisés. Porque 1600 años hasta el diluvio, y del diluvio como unos 500 años o 700 años hasta Moisés. Esa es la cantidad para que haya entrado en el escenario de la historia los judíos. El sábado fue dado desde el inicio y era una bendición para el ser humano. A mis hermanos queridos, dice así: Dios le dio el sábado a Adán. ¿Cómo lo sabemos eso? Y el séptimo día concluyó Dios de la obra que hizo y reposó el séptimo día por cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Dios miró con satisfacción su mano. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, dice la sierva del Señor, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con la manifestación de su gloria. Seguimos en Patriarca y Profeta 26.
Entonces, ¿qué hizo? Cuando terminó, ¿estaba cansado Dios? No, porque Él no se fatiga. Él no es humano, sino que estaba ¿qué? Gozoso. Admiraba su hermoso lo que había hecho. Esto era algo divino. Entonces descansó, si no fue satisfecho del fruto de lo que había hecho, una satisfacción por lo que había creado y que todo lo que había hecho era perfecto y en gran manera. El séptimo día concluyó Dios de la obra que hizo y reposó el séptimo de todo cuanto había hecho. ¿Qué hizo? Entonces, cuando leemos esta parte del espíritu de profecía, quiero que lo entiendan. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. ¿Qué hizo el séptimo día? Reposó de todo lo que había hecho. ¿Qué día reposó? El séptimo. ¿De reposó o no reposó? Entonces, el sábado también forma parte de la creación, ¿sí o no? Sí. Pasa que el sábado, ese reposo, también lo considera como una creación. Porque iba a ser un ejemplo para dárselo a ¿quién? Al ser humano. Le está diciendo Dios, mira Adán, así vas a guardar el sábado. Así lo vas a hacer. Entonces, dice, el séptimo día concluyó Dios de la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces después, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Me entienden eso? Entonces, cuando Él descansó, lo santificó. Para que el sábado haya sido santo, tenía que Dios santificarlo. El día solo no tenía ninguna santidad. Ahora, ¿cómo es que lo santifica? Porque Él lo santificó. Y lo que Él dice, debemos obedecer. Y lo que Él dice, se hace. Entonces llegó el sábado y lo santificó. Este va a ser un día santo, porque es un día separado. Porque en este día tú vendrás a mí y estarás que yo te mostraré, yo te enseñaré y tú estarás conmigo. Ese fue el propósito. Dice, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él, porque pasó el sábado y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho. Génesis 2, 2 y 3. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era ¿qué? Perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho nuevamente de los frutos que había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el sábado desde el inicio y va a ser hasta la eternidad. Porque dice que de sábado en sábado, ¿qué va a pasar? Vendrán todos a alabar. Tuvo inicio en la creación. ¿Y qué? Y va a ser por la eternidad. ¿Para qué fue creado el sábado entonces? Para el hombre. ¿Para qué? Para el hombre. Lo tenemos esto en Patriarca y Profeta 27. Siguiendo el ejemplo del Creador, dice la sierva, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Siguiendo a quién? Dios no le podía decir guárdenlo el sábado si él no lo guardaba. Entonces Dios guardó no porque estuviese cansado, sino porque ese día era para que el hombre entendiese lo sagrado que es cuando él bendice algo. Para que el hombre entendiese con su mente que cuando Dios lo llama santo, es santo y el hombre tiene que andar en esa santidad. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar. ¿Qué tenía que hacer? Reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplase los cielos y la tierra, reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. ¿Tiene un concepto especial entonces el sábado?
¿Tiene un concepto? Claro que sí. ¿Para qué? Primero, reposar. Mientras reposara, reflexionara que la grandiosa obra que Dios había hecho, el regalo que Dios le había dado. Era un regalo para Adán la vida, pero también fue un regalo todo lo que Dios le había hecho para Adán. Y para que mientras mirara las evidencias en sábado de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón, nuestro corazón, se llenase de amor y reverencia hacia el Creador. Ese es el concepto, ese es el sábado. Para que descansemos, reflexionemos, y cuando reflexionemos entendamos la sabiduría y el amor de Dios hacia las personas. ¿Se dan cuenta? La obra maravillosa del poder de Dios. Nosotros creemos que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Creemos que fue hecho por el poder de su palabra. Los ateos no creen. Y todas las nuevas ideologías no creen, porque creen en sus propios conceptos, porque esto es anticuado. Porque usted hable con personas ahora y háblele de la Biblia, ya nosotros somos anticuados. Eso pasó. Ahora la ciencia. Cuando la ciencia debe someterse al conocimiento de Dios. Según la palabra del Señor, hubo una persona que fue superior en conocimiento, hablando humanamente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan que no hubo persona más inteligente que él? Fue Salomón. Pero cuando Salomón se sometió a la enseñanza de Dios. Cuando Salomón entonces dice que el principio de la sabiduría no es los laboratorios. No es los laboratorios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y reconocer que Él es nuestro creador. Ese es el temor de Dios. Ahora sí. Y para que mientras la evidencia de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia a su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. Por eso es que nosotros los sábados vamos a la iglesia, guardamos el sábado, porque recordamos que Dios nos hizo, porque recordamos que Dios hizo la tierra, porque recordamos que Dios es creador, porque recordamos que no solamente que creó y se fue, sino que está sustentando a toda la naturaleza también por el poder de su palabra, pero también recordamos que Cristo murió por nosotros y es nuestro Salvador. Eso debemos recordar. Por eso es que en el sábado, nosotros tenemos para deleitarnos en ese. Por eso es que cuando nosotros entendemos el sábado, comprendemos lo que dice Isaías 58:14. Entonces, cuando conocemos esto, entonces dice, te deleitarás en Jehová. ¿Porque qué? Porque vas a esparcir tu mente en esa obra creadora. Y vas a reconocer que es solamente por gracia que tú eres salvo. Entonces dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir. Y vas a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque yo lo he dicho. Apreciado hermano. Dice así, necesitaba el sábado para recordar con mayor eficacia la existencia de Dios y para despertar su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfruta y poseía tenía origen en la mano bondadosa del Creador. Dios quiere que el sábado dirija la mente del hombre hacia la contemplación de la obra que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándolos que hay un Dios viviente, creador supremo y soberano del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Apreciado hermano,
Teniendo todos estos elementos. Pero ¿y por qué vemos entonces que un gran grupo religioso no lo guarda? No obedece los mandamientos de Dios. ¿Por qué se han separado? Por la naturaleza del ser humano después del pecado es huir de la presencia de Dios. Desde el principio, desde que entró el pecado, es característica del ser humano crear su propia religión. Una religión a su conveniencia. Desde el inicio. ¿Lo vimos con quién? Desde el inicio. Caín hizo su propia religión. ¿Hizo su propia religión Caín? Sí. La religión de los que él piensa, de los que dicen yo pienso. Caín sabía lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Sí. Sabía. Y dice que Caín llevó lo más bueno de su fruto. Tal vez la llevó la papaya, llevó la piña, no sé. Llevó lo bueno. Los frutos los llevó los buenos. Pero Dios ordenó otra cosa. Dios ordenó que había de haber ¿qué? El sacrificio. Por eso desde ahí empiezan a haber religiones de acuerdo a sus propios conceptos. Que Dios no lo aprueba. Dios no aprueba. Y si no se mueren en ese momento, es por la misericordia de Dios. Apreciado hermano, no, pero es que Dios cambió. No, pero es que esto pasó, por eso hay cambio. Nosotros entendemos la profecía de Daniel 7, que habría un sistema, una bestia que iba a ¿qué? La cuarta, que iba a ¿qué? Te iba a salir los 10 cuernos y de ahí iban a salir 3, y que esa bestia iba a ¿qué? Esa profecía nosotros la sabemos que iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pero apreciado hermano, Dios no cambió, jamás ha cambiado. Lo que fue verdad al inicio será verdad al final. Lo que hizo, Él no cambia. Malaquías 3:6, ¿qué dice? Vamos, acompáñenme por si acaso alguien... Exactamente. Dios no cambia, hermano querido. Por si usted va a conversar con alguien y dice, no, porque eso era para tal persona. Malaquías 3:6 dice, Cristo no cambió porque Él no cambia. ¿Qué dice Malaquías 3:6? A ver, vamos. Malaquías 3:6 dice así: porque yo Jehová, ¿qué dice? Yo Jehová, yo soy Jehová, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio. Lo que fue verdad y lo que fue al inicio va a seguir siendo ¿qué? Hasta el final. Lo que Dios mandó será hasta el final. Dios nos mandó esto, debemos cumplir porque Dios nos lo mandó. Apreciado hermano, ¿qué dice el libro de Hebreos 13:8? Vamos. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Hebreos 13:8 dice: que Cristo es el mismo ¿de quién? De ayer, de hoy y para siempre. Lo que fue, lo mismo será. Lo que Él ordenó, eso será. Los apóstoles tampoco cambiaron. Pedro 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro tampoco cambió, los apóstoles tampoco cambiaron. ¿Por qué no cambiaron? Porque tampoco tenían autoridad para cambiar lo que Dios había ordenado. ¿Por qué no lo cambiaron? Porque ellos se sometieron a Dios y aunque, escúchese, no lo hicieron porque no podían cambiar lo que Dios había hecho. Y lo que Dios hace, no hay un ser humano que pueda cambiarlo. Pero ha habido un ser humano, pero ha habido un sistema que lo ha cambiado. Y nuestra predicación es para esas personas que están ahí. Porque en ese sistema hay personas deseosas de hacer la voluntad de Dios. Pero que el nuevo sistema ¿a qué? Les ha lavado el cerebro, ha cambiado y lo que Dios ha hecho y lo que han hecho de Dios es separarse de Dios.
de acuerdo a sus propios conceptos. Yo creo que Dios es así. Yo tengo familiares que dicen así. Yo creo que Dios a lo último va a mirar el corazón. Claro que, pero lo que el corazón tiene también se refleja afuera. O sea, no puede tener algo adentro y tenerlo bien guardado. Porque cuando uno está entregado a Dios tiene que haber fruto. El corazón de Caín parecía bueno. Claro. No era lo que Dios quería. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Estamos hablando en la lección que estos pecados de la codicia, ¿no?, están aquí. Yo puedo pasar por todos ustedes como santo, vuelvo a decir. Pero y ese pecado va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que me convierto en separado de Dios. ¿Ustedes creen que David, ustedes se acuerdan la historia de David cuando pecó? Pero David dejó que ese pecado vaya madurando en su corazón. Salomón no fue que se apartó de un día para el otro, no, porque dejaron que el pecado que sea introducido. David dejó que la codicia y la ambición tocase ese, pero no era porque ya había, sino porque había permitido que el pecado empiece a trabajar en su corazón. Así es, hermano. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser fiel al principio, a lo que Dios creó desde el principio. Que lo que Dios creó al principio fue que lo hizo al hombre, le dio un trabajo, le dijo guarda y le dio, si usted quiere casarse, cásese, porque eso es bendición de Dios. Y cásese con un hombre, con una mujer. Esas son las obras creadoras. A eso tenemos que volver. Pero ahora el mundo ha cambiado esto. Que usted en lugares muy públicos, si empieza a presentar el tema del matrimonio, téngalo por seguro que lo van a bajar con la policía. Téngalo por seguro. Porque a lo bueno, malo. Y a lo malo, miles de personas le dicen bueno. Apreciado. Y nosotros vemos hasta en la muerte de Jesús, cuando fue María Magdalena. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron las Marías esperaron que pase ¿qué? El sábado para llevar el ungüento? Sabían porque Dios era un Dios de que Él reposaba. Y ellos, los discípulos y los apóstoles, también reposaron. ¿Ya? El sábado es el verdadero día de reposo y nunca fue cambiado. ¿Por qué? Porque es el sello de Dios en su ley. Ahora nos vamos a la ley. Porque es el sello de Dios. Para que tenga sello tiene que tener un lugar, una autoridad. Y Dios tiene la autoridad y Dios tiene el territorio. El universo. Muchachos, el universo. Yo Jehová dice. Porque yo los hice. Dios determinó un día especial para adorarlo y en ese día fue el sábado. Un sello representa la marca de autoridad. Usted cuando recibe una carta, viene con un sello. Y ese sello le dice quién le envió. Y si en ese sello está, por ejemplo, la Fiscalía o el IRS, usted tiene miedo. Porque son cartas complicadas. Porque nos está diciendo quién es el que ha mandado y qué poder tiene ese. Eso es el sello. ¿Ah? Entonces dice, un sello representa la marca de autoridad de alguna institución o jerarquía de alguien. Y todo el sello tiene que tener 3 características. El nombre de la institución, el título que ostenta y el territorio. Y el 4º mandamiento lo tiene los 3. Nos dice que Jehová es el creador, dueño de la tierra, del cielo y la tierra, ¿no? Y dice que es Jehová, Dios, el creador. Entonces, mi hermano, con todas estas cosas que nosotros vemos, lo podemos recordar en el libro de Éxodo 20, dice en el libro de Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate de qué, del día de reposo del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Después de 2500 años, se la vuelve a dar la ley, ¿a quién? A Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado.
El pueblo había pasado 400 años de esclavitud. Y habían pasado muchos años que el pueblo se había olvidado. No todos, pero muchos se habían olvidado. Entonces se la doy para que te acuerdes. Yo hice esto, acuérdate del reposo para santificarlo, porque recuerda que en 6 días hizo que Jehová los cielos, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será reposo para Jehová, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Se lo da para qué? Para que el pueblo judío que había salido, que había estado 400 años, que vuelva a tener el concepto de quién, de lo que era Dios. ¿Sí? Analizando las características, entonces Dios es el creador. El 4º mandamiento dentro de la ley tiene todas esas características de que Él es nuestro creador, Él tiene territorio y su autoridad. Entonces, mi hermano, ¿pero por qué cambió? Si todo el mundo debe saber. ¿Por qué cambió? Nosotros no vamos a desarrollar la profecía, pero solamente quiero leerle un concepto que quiero decirle dónde lo podemos encontrar ese cambio. ¿Ya? En el diccionario enciclopédico hispano dice lo siguiente: el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajo. Únicamente se le permitía ¿a quién? A los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas. Si el tiempo era favorable, una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron todo su rigor al domingo cristiano, la prohibición del sábado judío. Entonces, con este pequeño concepto que ya nosotros lo sabemos, encontramos que el cambio no fue de Dios, el cambio fue humano. Y si fue humano, entonces este domingo, este día que no es de Dios, tiene un origen pagano, y al tener un origen pagano tiene una autoridad pagana. Y el que obedece, sabiendo que es un día pagano para el hombre, para su orgullo del hombre, entonces nosotros cometemos el pecado también. Hay muchas personas que están en esas iglesias caídas, y en la iglesia católica también, pero hay muchas personas que lo hacen en realidad. No, algunas personas, muchas saben, pero muchas personas no entienden esto y que son honestas de corazón. Por eso es nuestro llamado para presentar el sábado, diciéndole: salí de ella, pueblo mío, ven aquí, reunámonos en el día del Señor y glorifiquemos en el día del Señor. Por eso es nuestro trabajo. Por eso es que somos restauradores de ¿qué? De calzada, reparadores de portillo, porque tenemos que levantar ese conocimiento que está perdido y enseñárselo de nuevo a las personas, para que también ellas puedan encontrarse algún día con nuestro Señor Jesucristo. Esto es tu trabajo, mi hermano querido. Por eso es que nosotros no debemos ¿qué? Cansarnos de presentar el sábado como el día del Señor. Por eso, ese es nuestro trabajo. Apreciado hermano, por supuesto que la Iglesia Católica ha cambiado la santidad del sábado al domingo, y es justamente este cambio la marca de su autoridad eclesiástica. Hay muchas iglesias cristianas que no quieren saber nada con la iglesia de Roma, pero ¿qué está pasando? Pero aceptan su cambio, y al aceptar su día están aceptando su doctrina de supremacía, que es la supremacía de hombre, no de Dios. Hermano querido, ¿para qué fue creado entonces el hombre? Nosotros como cristianos debemos entender que el sábado fue creado para que yo le adore en ese día. No es que los otros días yo voy a hacer mi vida sin conocer a Dios.
Todos los días yo soy cristiano, todos los días yo soy adventista, todos los días yo guardo el sábado, pero en ese día es día especial. ¿Para qué? Para que nos reunamos y todos juntos podamos reconocer que Dios es nuestro creador, como Dios nos lo mandó desde el principio. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que la marca de la bestia o la marca de esa cuarta bestia, ¿no?, es precisamente algo que tiene autoridad, es una autoridad de hombre que pone una ley de hombre. Ese es, ¿no?, un hombre que pone su propia autoridad. Apreciado hermano, antes que esto haya pasado, la Biblia lo dijo. Antes que esto venga, la Biblia lo había dicho. En el libro de 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice, ya se estaba previniendo que nadie os engañe de ninguna manera, porque el Señor no vendrá hasta que veamos esto, lo que estamos viendo. El Señor no vendrá hasta que veamos esto. Hoy día decíamos, ¿por qué el Señor no lo destruyó a Adán? ¿Por qué Dios no lo destruyó a Caín, a Lucifer? Sino porque dejó que desarrolle todo lo que tenía en su corazón. El Señor deja a la humanidad que desarrolle toda su maldad y que dentro de esa maldad algún rayo de luz pueda cambiar su vida. Y somos nosotros que tenemos que llevar esos rayos de luz predicando el mensaje verdadero de Dios. Somos nosotros. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Apostatar de qué? De algo, de la verdad, ¿no? Apostasía significa torcer la verdad, ¿no? Eso es así. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es. El representante de Roma, de esa iglesia que ha cambiado. ¿Sí? Ese iba a ser. Entonces, todo esto estaba ¿qué? Estaba ya predicho que iba a venir. Por eso Isaías, 500 años antes o 700 años antes de que venga Jesús, él dice, ustedes queridos tienen que ser reparadores de ¿qué? De portillo. Porque ya se entendía, porque ya se vivía dentro del pueblo. Cuando estaba Isaías, ya el pueblo se había también olvidado, también muchos israelitas se habían olvidado de la ley de Dios. Por eso que les dice desde ese tiempo hasta ahora, vamos a reparar lo que está fregado, vamos a arreglar las cosas. Y nos toca a nosotros arreglar. Pero no vamos a arreglar porque no vamos a arreglar como si fuéramos nosotros los constructores. Lo que Cristo, lo que Dios construyó está ahí. Lo que nosotros tenemos que representar que esa construcción ha sido quebrada. Lo que nosotros tenemos que representar ahora es que debemos decir, levantemos nuevamente los ladrillos y hagamos como Dios quiso que haga la palabra de Dios, como Dios quiere para ahora que nosotros hagamos. Dios, levantemos los ladrillos como Dios quiere que ahora adoremos. Él no quiere adoraciones falsas. Él no quiere que se introduzcan filosofías huecas. Dios nunca fue su propósito de que entren filosofías que están que destruyen tanto la humanidad, que van desde de los géneros humanos, que van desde ese momento y que van por los cambios de los días, han acapado toda la sociedad. Las nuevas filosofías contrarias de Dios están en toda la sociedad. Todo lo que estamos viendo es contra de lo que Dios creó. Por eso tú tienes que ser un reparador de portillo. Tú tienes que levantar, tienes que hablar. Hermanos, dice en una revista católica de 1925, del 21 de mayo, 95, dice, tal vez, dice esta revista, el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia Católica alguna vez haya hecho, ocurrió cuando el día santo, el sábado, fue cambiado por el domingo, no por ninguna
instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia católica. Hay muchas personas que siguen a eso, a esa rebeldía. Ahora, mi hermano, si tú le explicas, habrá terminado tu conciencia, tú cumpliste, pero es necesario que tú enseñes la verdad como Dios la hizo desde el principio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestra misión ahora? Volver a lo que ¿qué? Dios había hecho al principio. Cuando el hombre salió del Edén, salió con un maletín. Y en ese maletín estaba la ley de Dios. Y en ese maletín estaba el matrimonio. Pero en ese maletín también estaba, ¿qué? Cómo yo tenía que alimentarme. Conceptos básicos que se han perdido. El matrimonio ha sido atacado, está siendo atacado y va a seguir siendo atacado. La unión entre una persona, las uniones civiles dicen ahora, ¿no? ¿Habéis escuchado las uniones civiles? Que son casados del mismo sexo. Usted háblele, usted puede ir preso, porque siempre le dicen que son xenófobos, que son homofóbicos. Usted no puede hablar porque le dicen que son racistas, que son discriminadores. Esa palabra esa es la palabra común y corriente ahora, cuando uno se opone a la mentira. Hermano querido, eso lo hizo Satanás para destruir lo que Dios quiso, lo que Dios hizo al inicio. Usted vaya y háblele que el universo fue creado por Dios. Usted va a salir por tonto. Usted va a salir por tonto. Porque ellos han cambiado esta historia. Porque la ciencia, en vez de buscar a Dios, está buscando sus propios orgullos y conceptos. Y en eso se está perdiendo. Apreciado hermano, debemos volver a lo que decía Génesis 2. Acabó el séptimo día y reposó. Debemos volver ¿a qué? A presentar el sábado. No nos cansemos de presentar el sábado donde vayamos, porque es el día de Dios, porque es un mandato para restaurar lo que se ha perdido. Debemos presentar porque tenemos una obligación, porque tenemos que nosotros somos los restauradores. No pretende restaurar el sábado una persona que guarda el domingo. Si no saben, es tu obligación presentarlo tú. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Entonces, como tú sabes, tú enséñale. Porque ese grupo que nosotros ahora lo vemos, habrán muchos que saldrán y estarán en este camino y estarán en esta fe. Y muchos que están ahora en esta fe, pero que no tienen una fe cimentada en los principios fundamentales de la palabra de Dios, engrosarán esos huecos que dejarán ellos. Ese es mi hermano. Apreciado hermano, quiero decirte que es necesario, aquellos que son padres, bueno, que ahora yo soy abuelo, aquellos que son abuelos, aquellos que tienen gente joven junto con él, enseñar estas cosas, porque en las escuelas, porque en las universidades, ellos están siendo adoctrinados. Ellos están siendo adoctrinados. Y si no le enseñamos nosotros lo que dice la palabra del Señor con respecto al fundamento que Él puso, nuestros hijos también formarán parte de ese grupo. Y lo más lamentable es que tal vez muchos de ellos ya no volverán. Por eso es una gran responsabilidad que tú tienes y que yo tengo. Hay muchas doctrinas, por ejemplo, que usted puede hablar con los muertos, ¿no? Piden consejo a los muertos. Otro hecho que no se fundamenta en la palabra de Dios y que es una abominación para Dios. El ser humano, con el pecado que tiene, trata de hacer las cosas, no solamente hace pecado contra Dios, trata de irse a lo más hondo para ofender
de la mayor manera posible a Dios. Yo no sé por qué es así el ser humano. Cuando está en el mundo y está sin Dios, no solamente se conforma con hacer pecados, que quizás algunos momentos lo hacemos, pero cuando la persona está en el mundo y ha perdido todo el concepto de Dios, se va al más extremo y lo hace los pecados más aborrecibles que pueden haber. Todos los pecados son malos, pero cuando la persona está lavada el cerebro por Satanás, hace lo más contra de Dios. Por ejemplo, lo estamos viendo, la sociedad, están viendo que los hombres, la imagen misma, el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios, o no dice Génesis que fue el hombre. Y cuando cambia el uso natural del hombre y la mujer, deteriora la imagen de Dios. ¿Se da cuenta cómo el ser humano se va tan lejos? Trata de ofender de una gran manera a Dios. Pues nosotros estamos llamados a presentar el mensaje de restauración. Lo lindo del mensaje de restauración es que si la persona lo agarra, aunque haya ido tan lejos, puede encontrar salvación. Eso es lo lindo del Evangelio. El Evangelio es la esperanza que tenemos. Que aunque hayamos caminado demasiado lejos, cuando vamos a Jesús y nos entregamos como Él quiere y seguimos sus pasos como Él nos manda, pues encontraremos salvación. No hay pecado que pueda separarnos del amor de Dios. Pero nuestro trabajo ahora es presentar la verdad. Presentemos la verdad donde vayamos, porque ese es nuestro trabajo. Pronto quiero terminar. Yo siempre termino con este versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y dice así, 7 y 9, dice así, 7 y 19. Es importante entender lo que iniciamos esta predicación. El santuario me da tiempo. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es grande, pero esa misericordia va a tener un tiempo, un fin. No podemos jugar con la misericordia de Dios. El mundo no puede jugar con la misericordia de Dios. Nuestro trabajo de nosotros es advertir ¿a quién? Al mundo. Enseñarle que la misericordia de Dios tiene un límite. Dice 22:7, he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía, de este libro. Va a venir. El que guarda y se mantiene fiel será bienaventurado. ¿No? Y dice, y para aquello, si alguno quitare, dice el 19, si alguno quitare de la palabra del libro de la profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ciertamente vengo pronto. Apreciamos, ese es tu trabajo. Hay algo que Dios dice, bienaventurado el que guarda la palabra. El que guarda y la enseña. Y el 19 dice, si alguno, como hay una institución que ha cambiado todo, no solamente ha quitado una palabra, ha cambiado, ha hecho doctrina falsa. Y si nosotros estamos, entonces estaremos bebiendo la copa, o estaremos también como en el libro de Apocalipsis, que es nuestro, que sabemos mucho, 14, y con esto termino, si nosotros no advertimos y si nosotros nos desviamos también, estaremos en Apocalipsis 14:9. Si alguno, esa es nuestra advertencia, si alguno adora ¿a quién? A la bestia. Y el tercer ángel siguió diciendo a alta voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira, el vino de la ira de Dios, al cual ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre.
¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Lo que nos dice en el versículo 8, dice que el vino, porque esta institución ha dado el vino ¿de qué? El vino de su ira, de su fornicación, de la doctrina, de la filosofía, de todo eso, ha corrompido al mundo cristiano. Entonces nosotros tenemos que presentar este mensaje ¿de qué? De amonestación, porque es tu obligación ser reparador de portillo. Es tu responsabilidad. Para que algún momento nosotros en la eternidad también estemos con nuestro Señor y podamos ser para siempre, estemos con nuestro Señor Jesús en la eternidad. Y en la eternidad guardaremos lo que Dios nos dio. De sábado en sábado irá toda alma, irá toda humanidad. ¿A qué? A alabar y congregarse en ese santo día. Es mi deseo en oración que esto pueda ser un llamado primero para mí, para ver mi responsabilidad, para amonestar al mundo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hincarnos entonces, vamos a orar. Oremos. Apreciado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí unos cuantos de tus hijos, Padre, en primer lugar para pedirte el perdón de nuestro pecado. Ese pecado de ser negligente en nuestra responsabilidad, de anunciar al mundo su destrucción, de anunciar al mundo, Señor, que está en malos caminos, que está bebiendo el vino de la ira de Dios, que está bebiendo el vino de fornicación. Danos fuerza, danos inteligencia para presentar este mensaje, pero sobre todo danos amor para entender a esas personas, danos amor para querer, para presentar un mensaje de amor también. Te pedimos, Señor, que tus santos ángeles puedan cuidarnos a cada uno de nosotros en este día y en la semana. Te pedimos por los enfermos, te pedimos por las actividades de aquellas personas que guardan tu santo día, Padre, en el resto del mundo. Dale fuerza porque el mundo está malo, Padre. Las cosas que están pasando nos muestran que tú pronto estarás viniendo. Pero queremos, Señor, en este día entregar nuestro corazón para que tú lo limpies, para que tú borres nuestras rebeliones y nos des una nueva página en blanco para continuar. Perdónanos nuestras indiferencias y nuestras negligencias, Padre. Te pedimos una oración especial por aquellos que nos ven. También, Señor, que sus bendiciones puedan llegar allá. Danos un lindo sábado para seguir recordando que tú nos hiciste y nos creaste. Queremos entenderte, queremos santificarte y queremos gloriarnos en este día. Queremos sentir lo que el sábado es, Señor. Es un gusto, una delicia servirte en sábado. Ayúdanos, Señor. También te pedimos por los alimentos, que tú los bendigas y bendiga las manos de los que lo hicieron. En el nombre de Jesús. Amén.